Bueno, vamos a iniciar la lección número 4, que se titula El bautismo. La semana pasada hicimos como una introducción sobre este tema, que básicamente pues abarcamos muchos puntos, hablamos casi todo de lo que tiene que ver, pero ahora lo vamos a profundizar y ver los textos bíblicos que hacen referencia a todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, primero vamos a ver lo que significa el bautismo. Bautismo, o la palabra bautizar, viene de la palabra del original griego bautiza, que literalmente significa sumergir bajo agua. O sea, es el acto de estar bajo el agua, sumergirse. Entonces, es algo que tal vez, o sea, si nos vamos a la etimología, a lo literal, es prácticamente hacer sumergirse, o sea, sumergirse debajo del agua y hasta ahí, ¿verdad? O sea, no está la figura esa de levantarse, pero por obvias razones sí tenemos que tomar en cuenta eso. Buenas noches, bienvenida, hermana Yolanda. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, como mencionaba, el significado del bautismo es sumergir bajo agua. De acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos enseña, podemos ver que el bautismo es un paso de obediencia. Buenas noches, bienvenida, hermana Elsie. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, se trata de un paso de obediencia, no es un requisito de salvación. Sin embargo, el Señor Jesús nos mandó a que podamos hacerlo. Ya vamos a ver los textos bíblicos, que ya lo conocen, ¿verdad? El Mateo capítulo 28. También el bautismo no nos da la salvación, hay que tomarlo bien claro. Y un ejemplo súper claro de eso, un testimonio que está en el Nuevo Testamento, es el ladrón que estaba a la par del Señor Jesucristo cuando estaban crucificados. Uno de ellos, pues, porque no fueron los dos, uno de ellos reconoció su condición de pecador porque confesó de que ellos estaban ahí, los dos ladrones, estaban ahí por sus actos, por sus obras, con justa razón estaban ahí condenados, pero reconoció que el Señor Jesús era justo porque dijo, este hombre no ha hecho nada malo, dijo. E inclusive no solo quedó hasta ahí, sino que reconoció que él era el Cristo, el Mesías, por eso le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino. O sea, ahí podemos ver que nació de nuevo, pues. De hecho, en otro evangelio, ya lo habíamos mencionado anteriormente en otra clase, no recuerdo ahorita en qué, creo que en Mateo fue, se hace referencia de que los dos ladrones que estaban con él lo vituperaban. Entonces, no es que la Biblia se contradiga a sí misma, sino que son perspectivas y tiempo o momentos diferentes en este caso. Entonces, algo le pasó a este ladrón que cambió su perspectiva, cambió su percepción sobre quién estaba a la par suya. Entonces, ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en los corazones de las personas, ¿verdad? Hubo una transformación, un nuevo nacimiento, y eso es lo que simboliza el bautismo, ese volver a nacer. Entonces, como bien mencionó el hermano Juan José, que ahorita no se ha conectado, pero me imagino que dentro de poco se va a conectar, es una confirmación pública de nuestra fe. Eso es básicamente el bautismo. Permítanme, solo voy a reenviar esta información. Tal vez no la he podido obtener. Quiero ver. Solo denme un momentito. Ok, bueno. Continuando con el significado del bautismo. El bautismo hace básicamente dos cosas. Primero, ilustra la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús, de Cristo. Entonces eso lo podemos ver en
Romanos, permítame, ¿dónde lo tengo? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Voy a hacer grande esto. Que nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra nos da el testimonio, y así explícitamente, un texto muy claro, en donde nos dice que esa expresión de amor de Dios se refleja en que envió a nuestro Señor Jesús, al Cristo, el Mesías, a morir por nosotros. Nosotros que somos pecadores. No es que fuéramos especiales, éramos pecadores como tal, como todos los demás. ¿Cuál es la diferencia? De que los hijos de Dios, por designio del Padre, obtenemos misericordia de parte de Él. Por eso es que se dice, aún siendo aún pecadores. O sea, no es que fuéramos diferentes que de los demás, pecadores como todos, por la naturaleza pecaminosa, pero a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa figura de muerte es de la que nos habla aquí, ¿verdad? Que ilustra la sepultura de Cristo, porque efectivamente Él murió en la cruz. En Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bien, aquí nos da una pista, que nosotros que nos hemos bautizado, es como que simboliza esa muerte del Señor Jesucristo, que nosotros somos muertos con Cristo, somos sepultados con Cristo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces esto es simbólico. El bautismo simboliza que nosotros morimos y resucitamos. Tenemos una nueva vida, novedad de vida, dice en otras versiones, en la Biblia de las Américas, creo. Entonces, es de manera simbólica, algo así como lo que medio expliqué en la clase donde vimos Apocalipsis 20 sobre el milenio, ¿verdad? Que cuál era la primera resurrección de acuerdo a la interpretación amilenial, que simboliza el nuevo nacimiento, y es lo que habla el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por lo menos en estos pasajes habla de que nosotros somos muertos en ese momento del bautismo y resucitamos a una nueva vida. Ahora, ¿en ese momento es que sucede la conversión? No, ¿verdad? Nosotros sabemos que por medio de la fe en Cristo Jesús, al recibir el Evangelio, al reconocer a nuestro Señor Jesús como Dios, como Salvador, al entender el Evangelio, pues en ese momento nosotros recibimos las arras, el sello del Espíritu Santo, nosotros somos una nueva criatura desde ese momento. Ahora, ¿qué es el bautismo? Es una evidencia de esa fe que tenemos. Como les mencioné anteriormente también, generalmente en el tiempo del Nuevo Testamento, en esa iglesia primitiva, las personas al creer se bautizaban inmediatamente. Eso pasó en Hechos, capítulo 2 o 3, no me acuerdo, de que habla de Pentecostés, de que con la primera prédica que hizo el apóstol Pedro, pues se convirtieron como 3,000 personas y se bautizaron. Entonces, igual como la situación en donde Felipe llegó donde el eunuco, que era bueno, ya lo vamos a ver la lectura, pues ahí podemos ver de que inmediatamente él creyó, se bautizó. Ahora, pues no se hace de esa forma porque las iglesias tratan de asegurarse de que la persona que ha tomado la decisión de creer en el Señor Jesús y dar testimonio público de su fe, levantando la mano en el culto, aceptando a Cristo, digamos, la iglesia quiere como estar seguro de que la persona sabe a qué se refiere, sabe lo que está haciendo. Entonces, por eso es que normalmente pasa un tiempo
se le explica, el evangelio se le explica que es necesario bautizarse y pues normalmente la gente pues pasa un tiempo y después toma la decisión de bautizarse. Después de haber pasado por un proceso discipular también muchas veces, pero bueno, ahí son cambios que han habido durante el tiempo, pues, pero el punto es de que el bautismo nada más es un símbolo y no es que si no me bautizo me pierdo, voy al castigo eterno, ¿verdad? Sí es un paso de obediencia, entonces si nosotros guardamos los mandamientos, obedecemos a nuestro Señor, que es el Señor Jesucristo, y Él nos manda a bautizarnos, pues es necesario que lo hagamos, pues. Obviamente todos vamos en un proceso de santificación y no llevamos el mismo ritmo, ¿verdad? Hay personas que pueden hacer este paso de obediencia en algún momento o mucho más adelante, pero el punto es de que ahí está, ¿verdad? Es algo que puede ser de mucha bendición, de mucha seguridad de nuestra salvación, el poder dar este paso. No hablo de salvación como tal, sino seguridad de salvación, el sentirme de que he hecho lo que el Señor me ha mandado, pues un paso de obediencia. Bien, entonces ahí podemos ver que ilustra entonces la muerte, o sea, en la sepultura, y la resurrección, que es cuando uno sube de las aguas, pues ahí pues se puede decir que hemos nacido de nuevo en las aguas, algo así como una nueva vida. Eso es lo que representa. Somos una nueva criatura. También el bautismo ilustra mi vida, mi nueva vida como cristiano, de la mano con el tema de la resurrección, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios. Y por cierto que la resurrección es ciertísima. Nosotros somos cristianos, nosotros creemos que el Señor Jesús es Dios encarnado, es la segunda persona de la Trinidad. Y por ende también creemos que Él murió en la cruz, pero también que resucitó al tercer día. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe, dice el Nuevo Testamento. Entonces, sí, esa es una doctrina fundamental que cualquier otra denominación que diga que el Señor Jesús no resucitó, pues es anatema, ¿verdad? Porque eso, la Biblia, el Nuevo Testamento nos confirma eso en muchos pasajes de las Escrituras. Pero bueno, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, y aquí recordando un poco de la clase anterior, estar en Cristo es nuestra unión con Cristo. Acordémonos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza el Señor Jesús. Entonces somos una sola entidad, somos un cuerpo. Estamos unidos a Cristo. Y por eso es que Dios nos acepta. Somos aceptos delante de Él, porque cuando mira a cada uno de nosotros, realmente está viendo una pequeña parte de su Hijo. O sea, a pesar de nuestros pecados y todos, pues el Señor Jesús se pone frente al Señor para dar la cara y para poder hacer de que nosotros seamos aceptos y sin mancha delante de Él, como dice otra parte de las Escrituras. Entonces es muy importante ese tema de la unión en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo da a entender eso, estamos unidos a Cristo, un solo cuerpo con Cristo. Continúa diciendo, nueva criatura es, lo que le mencionaba, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Tenemos un antes y un después en nuestra vida terrenal. Dejamos de estar en la ira de Dios, dejamos de ser enemigos de Dios. De hecho, en otra parte de la Escritura se menciona eso, ¿verdad? Que antes de estar a los pies de Cristo, pues somos enemigos de Dios. Pero ahora hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como todo nueva criatura, pues todo lo que hacemos de aquí en adelante es algo nuevo. Y obviamente, pues estando en esta carne, tenemos esa guerra espiritual en donde nosotros queremos hacer las cosas bien, pero no podemos, simplemente, muchas veces triunfamos, pues, pero muchas veces también caemos. Pero abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Y tenemos también acceso al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Podemos confesar nuestros pecados ante Dios, pues, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque el Señor Jesús ya pagó por
por ese precio de nuestros pecados. Entonces nosotros deberíamos tener esa confianza. Obviamente no de tener una licencia para pecar y peco deliberadamente, y bueno, y como el Señor me va a perdonar, pues no importa, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por querer hacer bien las cosas, pero en esta naturaleza, en esta carne, pues sabemos que muchas veces vamos a caer. Tenemos esa esperanza de gloria, entonces, cuando estemos en el reino del Señor, donde sí, ahí ya no vamos a tener relación con el pecado, vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, este modelo, esta figura, esta sombra, que significa que nosotros morimos y somos resucitados para tener una vida nueva, es lo que vamos a experimentar realmente después, cuando realmente nosotros muramos en la carne físicamente, y vamos a estar ausentes en el cuerpo y presentes ante el Señor. Ahí vamos a ya no tener relación con el pecado, vamos a ser literalmente ya una nueva criatura, solo a espera de recibir ese cuerpo glorificado. Pero bueno, el punto es ese. Entonces nos dice, como un resumen de esta parte, el material de avance: mediante nuestro bautismo, nosotros fuimos sepultados con Él y compartimos su muerte, para que, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros llevemos una nueva vida. No se hace un cristiano, solo muestra que ya cree. Bien, entonces es bueno meditar en eso. El bautismo es muy importante y su significado es muy importante también, que logremos entenderlo. De hecho, para bautizarse normalmente explican todos estos detalles para que uno sepa por qué lo está haciendo realmente. ¿Por qué debo bautizarme? Por inmersión, porque hay otras iglesias en donde lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, hay algunas que la hacen por aspersión, algo así como agarrar un poco de agua y así hacer como aspersor, ¿verdad? Hay otros que echan solo agüita así, ¿verdad?, sobre la cabeza. Y bueno, hay diferentes formas, pues. Pero la forma más bíblica es la que en el Nuevo Testamento nos da testimonio en la palabra. Buenas noches, bienvenida, mamá. Está en mute, pero gracias, sí, bienvenida. Ok. Bueno, ¿por qué debo bautizarme? En nuestra iglesia, Bautista Miramonte, bautizamos de la manera que ellos hicieron en la Biblia. O sea, como se hizo en esa iglesia primitiva, en ese momento del tiempo donde fue inaugurada la iglesia, y de ahí en adelante, pues, por lo menos lo que está registrado en el Nuevo Testamento, se hacía de esta forma, ya lo vamos a ver. Sumergiendo a toda la persona bajo el agua. Por eso significa sumergir en agua, bautizo. El bautismo, eso es básicamente la palabra en griego, pues bautiza. Bautizar es eso, sumergir en agua. Es símbolo de un entierro y resurrección. Entierro cuando está debajo del agua, ahí simboliza de que hemos muerto, ¿verdad? Estamos sepultados con Cristo. Y al levantarse del agua, al subir del agua, somos resucitados a una nueva vida, como representando esa nueva naturaleza, o ese nuevo nacimiento más bien. Buenas noches, bienvenido, hermano Darío. Gracias, buenas noches. Buenas. Entonces es un símbolo de un entierro y resurrección, así como Jesucristo fue muerto y sepultado durante 3 días y entonces resucitó. Es un símbolo, ¿verdad? Al final todo representa lo que hizo el Señor Jesús, y pues nos debe recordar eso también. También otra razón del por qué debo bautizarme por inmersión es porque el Señor Jesús fue bautizado de esa manera. Y eso lo tenemos registrado en el pasaje de la Biblia de Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Quiero ver. Aquí está. Mateo capítulo 3, del versículo 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y ojo con esos detalles, por eso les decía que bautizar es sumergir en agua.
Ese es el significado literal de bautizar. Entonces dice, después de que fue bautizado, o sea que el ser bautizado es estar debajo del agua, ¿verdad? Subió luego del agua, porque obviamente no podemos estar en ese estado por mucho tiempo, porque no nos podemos ahogar, ¿verdad? Entonces, al subir del agua, a todo eso le conocemos nosotros por bautismo, como lo hacían en estos tiempos. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, aquí vemos el testimonio del Padre con la voz audible de los cielos y el testimonio del Espíritu Santo viniendo sobre él, sobre el Señor Jesús. Vemos esa manifestación individual de las tres personas de la Trinidad. Pero aquí lo que queremos enfatizar es el tema del bautismo, cómo lo hizo el Señor Jesús. Bueno, es Dios, pues, tenía necesidad de él realmente de bautizarse. No, ¿verdad? O sea, no, primero porque no era un requisito de salvación, segundo porque Él es Dios, o sea, no tenía por qué. Sin embargo, lo hizo. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Entonces el Señor Jesús se bautizó. Vamos a ver algunos argumentos de por qué lo hizo. Él bajó al río Jordán, o sea, Él tomó la determinación de ir a donde estaba Juan el Bautista, y Juan lo bautizó en el río. Es algo curioso, y acordémonos que Juan es ese Elías que había de venir, o sea, que iba a ser ese profeta que iba a enderezar el camino del Señor, iba a preparar un camino al Señor de tal manera que los corazones de las personas iban a estar receptivas a la venida del Mesías, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, permítanme. Buenas noches, bienvenido hermano Juan José. Ok, entonces, ¿para qué se bautizó el Señor Jesús entonces? Para darnos un ejemplo de que hay que hacerlo. Él no tenía necesidad de hacerlo, Él es Dios, ¿verdad? Pero sin embargo lo hizo para dejarnos ese ejemplo. Cada bautismo en la Biblia también, si vemos esos detalles en el Nuevo Testamento, fueron por inmersión. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 8, versículos del 38 al 39. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bien, este es el contexto de el eunuco, ¿cómo se llamaba este? Se me olvida, Hechos capítulo 8, ¿verdad? Pero era un funcionario del gobierno, un funcionario del gobierno, se puede decir, ¿verdad? Funcionario de Etiopía. Entonces, él pues iba en su carruaje, se puede decir, y estaba leyendo el texto de Isaías, y él no lo entendía cuando hacía referencia al Señor Jesús. Entonces Felipe, por mandato del Espíritu Santo, lo mandó ahí, pues, para que le pudiera predicar el evangelio. Y esta persona no era un judío. Sí había llegado a Jerusalén para adorar, ¿verdad? Pero no es que él fuera un judío como tal. Entonces, pero a pesar de eso, pues Dios lo mandó a que fuera. Entonces, el evangelio pues estaba abierto a los gentiles también, no necesariamente solo a los judíos, sino está abierto a todo el mundo. Y Felipe pues le predicó el evangelio, le enseñó. Entonces, en ese momento pues había como agua por ahí, ¿verdad? No sé si era un lago, una laguna o algo, ¿verdad? Pero como él ya había creído en su corazón
le dijo, allá hay agua, ¿qué nos impide que vayamos y sea bautizado ahí? Nada, ¿verdad? Entonces está este contexto que en el versículo 38 mandó parar el carro, descendieron y bueno, Felipe y el eunuco y lo bautizó, Felipe. En este caso, nuevamente la figura, ¿verdad? Bautizar es sumergir en agua, según lo que vimos el concepto. Por eso el versículo 39 dice cuando subieron del agua. En ese momento subieron y fue que el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe. Por cierto, esta figura de arrebatamiento es lo que nos va a ocurrir, ¿verdad? Allá en ese tiempo, ya sea estemos vivos o muertos, pues, pero va a ocurrir. Entonces, este es como algo que le pasó a Felipe, desapareció prácticamente, el Espíritu se lo llevó de ahí a otro lugar. Y el eunuco, pues él, gozoso, pues siguió su camino. Muy probablemente ha de haber predicado el evangelio a otras personas allá, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que podemos ver esa evidencia de cómo era el bautismo en esos tiempos. Si subieron del agua, por simple lógica, razonamiento, significa de que estuvieron debajo del agua. Entonces, esa es la forma bíblica de cómo se debe bautizar. Bien. ¿Por qué debo bautizarme? Bueno, ya lo hemos mencionado, para seguir el ejemplo establecido por el Señor Jesús. Podemos ver eso en Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Evangelio de Marcos es bien express, es súper rápido. Todas las menciones que hace de los acontecimientos es una lectura muy rápida, pero es bien concisa. Aquí nos dice claramente que el Señor Jesús fue a donde estaba Juan el Bautista y fue bautizado por él. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿Para ser salvo, dice el material de avance? No, ¿verdad? Ahí dice enfáticamente que no. Él no necesitó ser salvado, porque Él es perfecto, Él no había pecado en ningún momento, no pecó nunca, no ha pecado nunca. Él es Dios, no tiene relación con el pecado. Entonces, el bautismo en sí nos salva, eso lo tenemos que tener bien claro. Siempre tengamos claro que la salvación es por medio de la fe, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús y no por obras. Si fuera un requisito de salvación el bautismo, entonces tendríamos que añadir la fe más el bautismo, y eso no es así, ¿verdad? El bautismo entonces es un símbolo de obediencia y un ejemplo que debemos seguir como el Señor Jesús lo hizo. Porque Cristo lo ordenó es otra de las razones del por qué nosotros debemos de ser bautizados. Cristo manda que cada cristiano sea bautizado y esta es la gran comisión, lo que hemos leído muchas veces, un texto bíblico lema de nuestra iglesia que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, eso es el mandato, esa es la gran comisión de que debemos nosotros hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, si el Señor Jesús nos lo dijo a sus discípulos y sus discípulos lo tenían que hacer, por lo tanto a nosotros nos compete esto también. Si nos manda que lo hagamos, pues debemos de ser obedientes. También demuestra que realmente soy un creyente. Como les mencioné, no es un requisito de salvación, pero sin embargo viene siendo una evidencia de mi salvación. Está el ejemplo del ladrón a la par del Señor Jesús, que él no diezmó, no se bautizó, no tuvo una vida perfecta. De hecho, pues estaba ahí con justa razón y él mismo lo aceptó, que por sus acciones estaban ahí pues pagando ese precio pues por haber tenido esa vida desordenada. Muy probablemente eran asesinos quizás, porque para que hayan recibido ese castigo. En cambio el Señor Jesús no había hecho nada malo, él lo reconoció y lo dijo, pero sin embargo él no se bautizó, no fue bautizado por Juan el Bautista, no fue bautizado por ninguno de los discípulos, o por lo menos no tenemos evidencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que así fue. Pero
sea, por algo estaba ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues el Espíritu Santo hizo la obra en esa persona, pues, y nos demuestra que efectivamente que la salvación no es por obra, sino por creer, por esa fe, por esa confianza en el Señor Jesús, en el Mesías. La Biblia dice en Hechos, capítulo 18, versículo 8, que dicen bueno, lo vamos a leer. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí podemos ver que está esa relación entre las personas cuando, en ese momento, ¿verdad? Cuando creían, inmediatamente se iban y bautizaban. O sea, los mismos apóstoles, los mismos creyentes que llegaban a predicarles el evangelio, pues, con mucho gusto los bautizaban. Y eso es algo curioso también, que aquí creo que el material de avance no menciona la pregunta de quién debe bautizar. Pero sin embargo, si nos vamos a lo que el Nuevo Testamento nos enseña, no necesariamente tiene que ser un pastor quien tiene la facultad de bautizar. Pero bueno, así está establecido en nuestra iglesia, ¿verdad? No cualquiera puede llegar y bautizar a alguien, sino que la iglesia local, pues, ha determinado que los pastores son los que deben de bautizar, pero realmente el Nuevo Testamento no nos dice explícitamente quién debe bautizar. Sin embargo, Felipe sí bautizó. Los apóstoles bautizaban también, ¿verdad? Obviamente. Pero Felipe no era, entiendo yo que no era uno de los discípulos del Señor Jesús, era otro. Y sin embargo lo hizo. El punto es de que nosotros en un momento en donde no hay otra forma de hacerlo, pues lo podríamos hacer, pero sin embargo respetemos lo que nuestra iglesia local ha determinado, ¿verdad? Mejor que se bauticen por medio del proceso que la iglesia ya ha establecido. ¿Cómo demuestra usted que es cristiano? Usted obedece sus mandamientos. O sea, ¿cuáles son los mandamientos? Los que enseñó el Señor Jesús, que no son nuevos realmente. Sin embargo, pues, son totalmente importantes, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Entonces, el amor es el amor al prójimo prácticamente. Con eso, pues, estamos nosotros guardando sus mandamientos. ¿Y cómo nosotros podemos también amar a Dios? Pues, haciendo lo que nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor Jesús? Nos dijo en la Gran Comisión, id y hacer discípulos bautizándolos. Entonces tenemos que bautizarlos. Y por ende, si vamos a bautizar a otros, tenemos que ser bautizados nosotros antes, ¿verdad? Entonces, sí, es necesario, en resumidas cuentas, bautizarse. ¿Quién y cuándo debe bautizarse? ¿Quién se refiere a las personas que se quieren bautizar? ¿Y cuándo? En este caso, ¿quién debe bautizarse? Cada persona que ha creído en Cristo. Ese es el único requisito para ser bautizado, que realmente crea quién es el Señor Jesús, quién es el Cristo. Hay personas que tienen un conocimiento del Señor Jesús incompleto. Digamos, hay personas que dicen, fue un profeta, fue un gran maestro, se quedan cortos. Realmente, si no creen que el Señor Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el ungido de Dios, si no creen que el Señor Jesús es Dios, pues prácticamente no han entendido el Evangelio, no han entendido la Biblia, básicamente. Entonces es muy importante eso, saber realmente quién es el Señor Jesús, quién es Cristo para la persona. Porque si creen que Jesús es Dios y que vino, se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó, Dios lo resucitó de los muertos, pues prácticamente conocemos el Evangelio. Entonces en ese momento esa persona, al tener claro eso, pues puede perfectamente bautizarse. Debe de bautizarse, de hecho.
Hechos capítulo 8, versículo 12, creo que lo leímos. No lo hemos leído. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí podemos ver que inmediatamente ellos creyeron, entonces se bautizaban. En este caso, pues, dice que anunciaba el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, empecemos con la mala noticia, ¿verdad? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios, somos pecadores, no merecemos la salvación, ¿verdad? A menos que nosotros tengamos la fe puesta en el Señor Jesús, que en eso consiste el evangelio. Bueno, y lo que acabo de decir hace un rato, ¿verdad? Explicando el evangelio. Entonces, ese reino de Dios, en ese momento, si se fijan, lo hace mencionar como que ya está vigente, y de hecho es así. Por eso el Señor Jesús, cuando vino aquí en su primera venida, ¿verdad?, decía: el reino de los cielos se ha acercado. En la gran comisión también hoy vemos que dice, ¿cómo es que dice? Permítanme, Mateo 28, que dice: toda potestad me es dada. Ajá. Entonces, esa potestad que tiene, aquí dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque el suyo es el reino. Obviamente Dios siempre tiene control de todo, todas las cosas son de Él, pues. Pero con esa figura del Mesías, pues se confirmó que el reino le es dado al Señor Jesucristo, toda la potestad, toda la majestad, como el Dios hombre, como el Hijo de Dios. Pero bueno, vamos a ver, se bautizaban. Entonces, aquellos que creyeron, aceptaron su mensaje, fueron bautizados. Esa es la respuesta, básicamente. ¿Quién debe bautizarse? La persona creyente. ¿Cuándo debe bautizarse? Cuando sea un creyente. Cuando tenga la edad suficiente para creer y entender el significado del bautismo. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, solo que oí el video, oí lo que hablé esa vez y mencioné que no me acuerdo muy bien, pero creo que no lo dije muy bien. O sea, di a entender de que los niños, que no estamos de acuerdo de que se bauticen niños, pero dependiendo de a qué nos referimos, no, creo que no lo dije así. Lo que dije es de que solo que bautizábamos adultos, que es lo más correcto. Quizás no empleé bien la palabra adulto. Yo lo que quería dar a entender es de que tiene que ser una persona con la suficiente edad como para que pueda razonar y entender el evangelio. O sea, para que tenga esa capacidad de comprender qué es lo que vino a ser el Señor Jesús, quién es el Señor Jesús, qué implica lo que Él hizo, y obviamente reconocer de que somos pecadores y que necesitamos ser salvos. Porque hay personas que no saben, se preguntan, bueno, y el Señor Jesús vino a salvarnos, está bien, pero ¿salvos de qué? ¿Para qué? O sea, hay personas que no sienten que le deben nada a nadie, ¿verdad? O sea, sienten que viven unas vidas tranquilas, que no roban, no matan, o sea, hasta dice que se portan mejor que muchos cristianos, ¿verdad? Entonces dicen, ¿salvos de qué? O sea, pues la mala noticia es que todas las personas, todo el ser humano, por el pecado de Adán y Eva, pues tenemos esa naturaleza pecaminosa, tenemos esa inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Entonces, todos esos elementos, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, todos esos detalles son los que es necesario que la persona entienda. Por eso es necesario que tenga una edad suficiente, porque cuesta. De hecho, pues en mi caso ya les había mencionado en varias ocasiones, ¿verdad? Que yo acepté a Cristo varias veces en mi niñez, pero es por eso, porque no tenía un conocimiento maduro, claro, de qué es el Evangelio.
Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y eso es porque también hay otras denominaciones que, como bien saben, pues bautizan a bebés y los bebés no saben nada, ¿verdad? O sea, en ese momento, pues no pueden razonar qué es lo que están haciendo. En ese momento solo comen, duermen, etcétera, ¿verdad? Ustedes conocen a los bebés. Entonces, no parece ser lo más bíblico. O sea, ya hemos visto los ejemplos de quienes se han bautizado y han sido personas adultas, pues personas que han oído el evangelio. Entonces, no hay otra forma, pues. ¿Quién y cuándo debe bautizarse? En el libro de los Hechos dice que aquellos que creyeron fueron bautizados ese mismo día. Pues por eso les mencionaba, en ese entonces, pues los que creían inmediatamente se bautizaban. Hechos, vamos a ver, Hechos capítulo 8, versículos del 36 al 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, la misma historia del eunuco y Felipe. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esa afirmación, él le demostró a Felipe que efectivamente él sabía quién era el Señor Jesús. Desde luego que le diga Jesucristo, ya implicaba de que reconocía que el Señor Jesús, del que tanto hablaban en ese momento, que había muerto en la cruz y que decían que había resucitado, reconoció que era el Cristo, o sea, el Mesías, o sea, el ungido. Y con evidencias de la palabra, aunque en el Nuevo Testamento no nos explica, pero sin embargo el texto que estaba leyendo él era el de Isaías y estaba dando a entender de un siervo sufriente que prácticamente dio su vida. Y entonces, a partir de ese texto fue que Felipe empezó a explicarle el evangelio y entendió que se trataba del Señor Jesús, que murió, pero también resucitó. En ese mismo pasaje se infiere eso también de su resurrección. Y no solo eso, sino que dijo, es el Hijo de Dios. Reconoció que ese Mesías no solamente era un hombre que iba a venir a sufrir y a resucitar, sino que ese hombre no solo era un hombre común y corriente, era Dios hombre. Porque al ser hijo de Dios implica que tiene la misma naturaleza, la misma esencia que Dios. Por eso, vuelvo y repito, nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús, por nuestra unión en Cristo por medio de la fe. Pero el unigénito, Hijo de Dios, es el Señor Jesús. Bueno, al bautizarse en nuestra iglesia Bautista Miramonte, pasa a ser miembro activo de la iglesia. Entonces, en el tema de la membresía, que ya lo pasamos, para ser parte de la membresía, y eso muchas iglesias lo hacen, de que a partir del bautismo se toma como que esa persona se vuelve miembro activo de la iglesia. Viene a ser parte de la membresía, un listado, pues, de hermanos y hermanas que formamos parte de esta iglesia local. Ahora, si yo no me he bautizado, no significa que, pues sí, soy menos que los demás. No es así, ¿verdad? Todos están bienvenidos a ir a la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo. Acordémonos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es espiritual. Pero sin embargo, como un control de la iglesia local, para lo que mencionamos en la membresía, para el proceso discipulador, para poder colaborar y ayudar a las viudas, para poder servir, es necesario tener un control, una lista, pues, de los miembros de esa iglesia. Entonces, pues sí, es algo necesario, pues. Y bueno, puede tomar la Santa Cena o la Cena del Señor y servir en un ministerio de acuerdo a sus dones y talentos. Esto, pues, es de acuerdo a lo que, por lógica, pues, la iglesia ve que es
es lo que debería hacer, ¿verdad? Que una persona que ha sido bautizado, que es miembro de la iglesia, pues puede servir en algún ministerio, aunque eso pues no está escrito en piedra. Hay personas que vienen y pueden empezar a servir, pero realmente no conozco muchos casos, pero se puede dar. Ahora, con la cena del Señor sí, es requisito para la iglesia local de que sea una persona que se ha bautizado para tomar esa otra ordenanza. Acordémonos que el Señor Jesús nos mandó o nos hizo esas dos ordenanzas, el bautizarnos y el participar en la cena del Señor, en esa Santa Cena. Entonces, por ende, quien va a participar en ello tiene que ser un creyente, tiene que ser alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que por lógica el primer paso tendría que ser, obviamente, aceptar al Señor, ¿verdad? Pero posteriormente el bautismo, porque es la forma en como yo doy testimonio público de mi fe. Y por ende, una vez yo estoy claro de esa fe que tengo por el Señor Jesús, ya, o sea, muy claro así, dando testimonio a nivel de toda la iglesia local, pues ya puedo participar de la Santa Cena. Así es el orden. Bueno, eso es básicamente lo que está dentro del material de avance. Quiero ver, había un detalle aquí que quería mencionar. Sin servir, bueno, no. No, ya me acordé, está en la otra lección. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo más que quisieran añadir, hermanos y hermanas. Yo, hermano, Bueno. entonces el bautismo es considerado ordenanza igual que la Santa Cena. Sí, así es, Ajá. hermano. El Señor Jesús nos manda a hacerlo y no son requisitos de salvación, pero sin embargo es un paso de fe, ¿verdad? Por obediencia. Es un paso de obediencia, Ajá. cabal. Y la otra pregunta que yo tenía es, nosotros como cristianos nos bautizamos justo por eso, por obediencia a Jesús y por el ejemplo que Él nos dejó. Pero antes de eso, ¿por qué se bautizaba la gente? Porque, cuando Juan estaba, antes de bautizar a Jesús, ya estaba bautizando a otros. ¿Desde cuándo atrás viene esa costumbre judía? Sí, fíjese que realmente fue algo nuevo. O sea, Juan el Bautista vino con ese nuevo, esa nueva acción de bautizarse. De hecho, por eso se llama Juan el Bautista. Recordemos la función de Juan el Bautista. Él, como el Elías que iba a venir, el Señor Jesús lo confirmó en un momento que le preguntaron. Él iba a preparar el camino del Señor. Entonces, siendo tan importante Juan el Bautista como el profeta que iba a preparar el camino del Señor, era necesario que los corazones de las personas estuvieran sensibles a esa llegada del Mesías. Y por eso es que el bautismo fue algo revolucionario, pues era algo nuevo. Eso de bautizar así por inmersión, ¿verdad? En el agua, que en ese momento era un bautismo de arrepentimiento. Digamos, por ahí llegaban recaudadores de impuestos y le preguntaron qué hacemos nosotros, ¿verdad? Y que no le roben a la gente, ¿verdad? Llegaron algunos soldados romanos y le preguntaron qué hacemos nosotros, que estén contentos con su salario y así, ¿verdad? O sea que era un tema de arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor, para que la gente esté bien dispuesta a poder aceptar al Señor Jesucristo. Ahora, no es que antes hubiera bautismo, o sea, eso es prácticamente algo nuevo, pero era básicamente por eso, porque Juan el Bautista fue el último apóstol de oficio del Antiguo, como por así decirlo, al estilo del Antiguo Testamento, pues. Y a pesar de que él no hizo milagros ni nada de eso, el Señor Jesús dice que él es como el más importante de todos
profetas, a pesar de que él no hizo ningún milagro ni nada. Pero ¿por qué era tan importante? No había otro más grande, dicen. ¿Por qué era tan grande? Porque esa misión que tuvo de preparar el camino del Señor fue sumamente importante, y obviamente estaba la participación del Espíritu Santo en todo eso, ¿verdad? Que preparó los corazones de las personas también. Entonces, ese bautismo no era igual, ¿verdad? Era un bautismo para arrepentimiento. Sin embargo, preparó los corazones de la persona para la llegada del Señor Jesús. No sé si más o menos respondo a la pregunta, hermano. Sí, gracias. De acuerdo, gracias. Ok, bueno, entonces son las 7:54. Vamos a solo hacer una introducción del nuevo tema. Es la lección número 5, que trata sobre la Santa Cena o Cena del Señor. Bueno, y algo que se me olvidó mencionar, que no está en el material de avance, es de que también las iglesias están conscientes, las iglesias locales, hablando, ¿verdad? De iglesia local, están conscientes que hay personas que vienen de otros contextos, de otras iglesias locales, que tienen doctrinas similares, o por lo menos las fundamentales son iguales a la nuestra, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se hace es una transferencia de membresía. Como si el pastor pues se reúne con ese nuevo creyente que quiere formar parte de la membresía de la iglesia local, se reúne con él, le hace una entrevista básicamente para conocer o determinar si realmente esta persona tiene la fe, cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y el evangelio, pues básicamente su ministerio. Segundo, cómo fue su bautismo, si fue por inmersión o si fue por aspersión, si fue en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque ese tema tal vez no es. Habría que preguntarle al pastor Mauricio, a alguno de los pastores, si ellos consideran eso relevante, ¿verdad? Si solo fue en el nombre del Señor Jesucristo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habría que preguntarle a ellos cómo lo miran. Yo considero que no es. Bueno, no sé, sería de preguntar, ¿va? Y lo otro es, de preferencia, habría que tener algún tipo de contacto con la otra iglesia para saber, por qué razón ese hermano se fue, ¿verdad? Porque si fue por un tema de que fue excomulgado, por ejemplo, lo que habíamos hablado del proceso discipulador, que digamos le hizo algo muy mal a una persona y primero esa persona se acercó y le pidió que cambiara o algo, ¿verdad? Y no aceptó, y después llegó con 2 testigos, 3 testigos, y aún así insiste en su pecado, y luego lo dijeron a la iglesia local y aún así él no se arrepintió, pues la iglesia toma la determinación de excomulgarlo, de sacarlo de la congregación, y lo tienen como gentil. Entonces, si fue esa la razón de por qué se cambió de iglesia, entonces habría que saber ese detalle, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, la persona se tiene que arrepentir de su pecado, pues, digamos, bueno, pero igual, o sea, las puertas están abiertas para la iglesia. Al fin y al cabo, la iglesia es el hospital del alma, ¿verdad? Y una persona que se considera sana espiritualmente, pues no tiene necesidad del médico, no tiene necesidad del hospital. Entonces, y obviamente todos nosotros necesitamos de ese médico de médicos, el Señor Jesús. Necesitamos ese hospital que es la iglesia para nuestras almas. Entonces, pues son bienvenidos, pues, todas las personas que llegan a la iglesia. Pero el tema de la membresía, pues, o sea, ahí sí es a criterio de los pastores, ahí sí no me voy a meter mucho, pero sin embargo yo esos argumentos, pues, yo los considero muy bíblicos. El hecho de saber qué es lo que cree, saber lo que la persona piensa del Señor Jesucristo, o sea, si conoce el Evangelio y lo cree, y de qué forma fue bautizado. Son 2 cosas muy básicas. Sí, que se debe tomar en cuenta. Bien. Bueno, la Cena del Señor. Faltan 2 minutos, solo voy a dar una media introducción. La Cena del Señor, pues, esto sucedió el día de la Pascua, que celebró el Señor Jesús. Se dice de que
al iniciar su ministerio, el Señor Jesús, más o menos a los 30 años, según las evidencias que están en el Nuevo Testamento, él celebró por lo menos 3 Pascuas, si es que no más. Entre ellas, la última fue esta, la de la Cena del Señor. De acuerdo al calendario judío, era el primer mes, el día 14, que era el día en donde de tarde a tarde se sacrificaba el Cordero de la Pascua. En este caso, esa tarde empezaba. Entonces, ellos quisieron cenar, como es de tarde a tarde, ellos perfectamente lo podían hacer en esa tarde, ya noche, ¿verdad? Se puede decir, o al día siguiente, que fue crucificado el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús murió efectivamente entre la tarde y la tarde, porque Él es el Cordero de Dios sin mancha, que representa ese Cordero de la Pascua, que ese Cordero de la Pascua representa al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la fiesta que estaban celebrando en ese momento. Por eso el Antiguo Testamento es muy interesante, ¿verdad? Podemos ver ahí tantas figuras, sombras, tipos del Señor Jesucristo que apuntan hacia el Señor Jesucristo. Y bueno, nos da más claridad, nos da más confianza en la Biblia también de que cosas que fueron profetizadas o hechos que pasaron hace tanto tiempo, se mira que el Señor Jesús lo cumplió a cabalidad. Todas esas profecías lo cumplió el Señor Jesús. Todo apuntaba al Señor Jesucristo. Nos enseña tanto del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, de una forma encriptada así, porque ¿quién se iba a imaginar, verdad? Que el Cordero de la Pascua iba a significar el sacrificio del Señor Jesús. Ese Cordero de la Pascua era sacrificado y con la sangre de ese Cordero se ponía en el dintel de las puertas, que fue en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ese dintel de las puertas, ese marco de la puerta, es de madera. El Señor Jesús murió en la cruz de madera y su sangre fue derramada. Todas esas cosas no son casualidades, ¿verdad? Son cosas que debería de hacernos meditar, ¿verdad? Que todo eso representaba lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces, en esa Pascua, pues, de acuerdo al registro bíblico en el Nuevo Testamento, no nos habla del Cordero, solo nos habla del pan y de la copa. ¿Por qué? Los autores del Nuevo Testamento no lo pusieron ese detalle del Cordero, porque sabían de que quien representaba el Cordero sin mancha era el Señor Jesucristo. Y significaba también de que esta Pascua ya no se iba a celebrar igual, sino que se iba a celebrar como un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, y conocemos eso del pan y la copa, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la otra semana porque ya son las 8. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún detalle que quisieran mencionar, hermanos y hermanas.